y el autocuidado. Le cedo los micrófonos. Miguel, tú conduces el conversatorio. No, ¿sí? No, ok, ok. Entonces, bienvenidos sean todas y todos nuestros tutores y tutoras que nos han acompañado durante 8 módulos seguiditos. Ha sido ardua la labor que hemos realizado y que ustedes han tenido un gran entusiasmo para continuar y permanecer en el diplomado. Entonces, eso se los agradecemos, se los reconocemos. Y pues ya nada más nos quedan dos modulitos que esperamos también sean de provecho para ustedes. Recuerden que todo lo que nosotros les compartimos, todo lo que nosotros hemos realizado, es para que ustedes lo tomen, lo desarrollen con mayor amplitud en cada una de sus sesiones de tutoría o que les pueda servir en alguna sesión de tutoría. Entonces, para eso es, para que ustedes exploren algo más. Y bueno, y en esta ocasión, pues vamos a concluir, a cerrar este módulo 8 con este conversatorio. Le cedo la palabra a la doctora Ana Luz Flores Pacheco para que nos presente a los grandes invitados que tenemos en este conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en el último ratito del módulo 8. Bienvenidos sean todos los invitados, bienvenidos los tutores. Y bueno, pues vamos a presentar este conversatorio que tiene el objetivo de ser un espacio de reflexión, tanto de especialistas, de tutores, como de algunas instancias institucionales, con la idea de permitir que surjan alternativas de intervención ante el tema de la violencia en la UNAM, haciendo énfasis en las relaciones sanas y la negociación del conflicto. Bueno, pues damos la bienvenida. Voy a ir cambiando el orden de los especialistas. Vamos a empezar con el maestro Jorge Hugo, pero después en la ronda vamos a hacer al revés para que no empiecen a pensar que son cuestiones de jerarquía. Vamos a empezar con el maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas, quien es secretario de Seguridad de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria y es miembro del equipo de rectoría para la negociación y asesoría en conflictos estudiantiles. El maestro es licenciado en Derecho con mención honorífica, tiene también especialidad en maestría en la misma facultad y está estudiando el doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría, pero bueno, ha sido invitado en múltiples instituciones y es una pieza clave para que la UNAM logre algunas cosas como coordinación de asesores, planeación institucional, entre otras cosas. Bienvenido, maestro. Enseguida voy a presentar al doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, quien es un reconocido académico en muchas de las asociaciones de psicólogos o de académicos a nivel internacional. Él tiene doctorado del posgrado, perdón, él tiene maestría y licenciatura en psicología, doctorado en filosofía, perdón, licenciado en psicología, maestría y doctorado en filosofía por la UNAM. Es autor de un famoso libro llamado Teoría de la Praxis, además de otros 16 libros. Él es, pues como lo dice su letrero que aparece allá abajo, él coordina MAPSI, pero también es presidente del Consejo Mexicano de Psicología, también ha sido promotor de CLATE y del Consejo de Transformación Educativa, entre otras muchas instituciones que tratan de fomentar el diálogo a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Murueta. No lo veo por ahí, pero bueno. Sigo con la doctora Rosa Mariana Chiqui Angulo, quien es docente del posgrado de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene maestría en Psicología Escolar y Desarrollo Infantil y doctorado en Educación por la Universidad de Innovación para la Excelencia Profesional. Es egresada del máster en Autoconocimiento y Sexualidad en Relaciones Humanas en Terapia del Reencuentro
de Valencia, España, y bueno, cuenta con una gran experiencia en intervención comunitaria. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último les voy a, bueno, no por último, pero por último de los especialistas, les voy a presentar a la maestra Marcela Ortiz Galindo. Ella es directora de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva de la SEP, docente en diferentes niveles, se formó como psicóloga y tiene varios cursos, entre ellos es egresada de la formación en terapia del reencuentro, autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas por Valencia, España, el diplomado en estrategias de atención y prevención al maltrato, bullying, y se ha reconocido por hacer propuestas para la convivencia. Bienvenida, maestra. Gracias, Bueno, buenas pues tardes. sí, y estamos con ustedes coordinando la maestra Zoraida Meléndez Cermeño, quien es de la Secretaría Académica del Programa de Sexualidad Humana del Prosexum de la Facultad de Psicología. También es egresada en el Máster de Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia del Reencuentro y es responsable de diversos programas de formación en la práctica, entre los que destaca la intervención en crisis y bueno, su servidora, que soy doctora en relaciones en, en ciencias sociales y también tengo doctorado en antropología de la salud y postdoctorado, además de también ser egresada del posgrado del máster en autoconocimiento y sexualidad. Bueno, pues entonces les damos la bienvenida y dejo a la maestra Zoraida para que coordine la primera ronda. Bienvenidos todos. Ay, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, por su participación. Y bueno, pues me gustaría un poquito escucharles a nuestros participantes. Digamos, me gustaría escucharles y ver cómo desde su perspectiva, qué problemáticas de fondo están interviniendo para la generación de la violencia en nuestras juventudes y en la UNAM. Creo que varios tienen diversas visiones y yo creo que sería muy enriquecedor, ¿no? Que nos pudieran plantear cuáles problemáticas pues están de fondo, ¿no? Tocando la vida de nuestras juventudes y pues también, ¿no? Todo lo que se está gestando pues aquí en nuestra casa de estudios. Entonces, pues, no sé, quién quiera responder primero. Les aclaro que tienen 3 minutos para responder. Doctora Nashiki, ¿quiere usted Sí. iniciar? Sí, justo eso iba a pedir. Pues bueno, como escucharon, ¿no? Desde esta formación de la terapia de reencuentro, algo que hace Fina Sanz, que es la pues autora, ¿no? De esta perspectiva del buen trato, ella plantea que es muy importante hacer un análisis más allá de situaciones como muy específicas o particulares o desde eventos aislados, ¿no? O reconocer como solamente como tratar de identificar esto solo pasa en la UNAM, esto pasa en esta facultad, en la otra, sino que hay que mirarlo como una perspectiva pues más global, ¿no? Más social. Y desde ese sentido, ella plantea que cuando se mira desde lo social hay una introyección o un aprendizaje que se enfrenta o que se practica en las relaciones y también se reproduce en una mirada particular o personal. Entonces ella identifica 3 niveles, ¿no? Social, relacional y personal. Entonces, pensando en eso, creo que he podido como identificar algunos factores como estructurales, sociales, que podrían estar impactando en esta experiencia de violencia, que no solamente se vive en la UNAM, sino se vive en el mundo, ¿no? Todas las juventudes lo viven y lo vivimos las personas adultas también, ¿no? Una de ellas es como la desigualdad social y las diferencias de oportunidades que tenemos para el desarrollo y la profesionalización, ¿no? Estas desigualdades pues provocan exclusión, eh, una mirada de un futuro incierto, hacia dónde van estas juventudes, qué futuro en este mundo, ¿no? Con esta escucha de los daños al
medio ambiente, las diferencias entre las naciones, pocas oportunidades para su desempeño profesional, entonces van teniendo una mirada hacia el futuro muy incierta. Esta incertidumbre puede causar, ¿no? Pues enojo, malestar, frustración, desesperanza, que se manifiesta en acciones violentas, de una forma como de expresar la inconformidad. Además de eso, ha habido a lo largo de la historia de las sociedades una reproducción de una violencia estructural o de un maltrato social. Esto significa que en las universidades, las familias, las comunidades se viven estas relaciones en donde permea, ¿no? Como el poder o el control. Hay una persona superior a otra y entonces esa va determinando cómo se actúa, cómo se piensa, qué es lo correcto, y puede llevar, ¿no? A experimentar situaciones en las que las personas podemos sentir poca seguridad de nuestras relaciones, de nuestra vida, de nuestra integridad física, emocional. Eh, Nos sentimos no escuchadas, no escuchados, ¿no? Y ante esta no escucha, también se siente una sensación de que no son valoradas nuestras experiencias, nuestras necesidades. Hay como una sensación de minimizar lo que nos ocurre. Esta sensación o esta realidad de no sentirnos escuchadas puede causar más desconfianza con estas instituciones, que en lugar de provocar un acogimiento, va reproduciendo esa violencia estructural. Y al mismo tiempo, eso que se va aprendiendo en lo social, pues se reproduce en las relaciones directas, ¿no? Inmediatas, causando pues dificultades y carencias de afecto y reconocimiento entre pares o con otras personas, eh, que en la vida de la juventud, en donde se busca esta visibilidad, este respeto, esta transformación y la construcción de su identidad, necesitan ser validadas y buscan maneras de ser escuchadas, de ser vistas, aunque no saben cómo expresar eso que buscan, solo saben lo que no quieren, lo que no están satisfechas, pero están luchando por esas otras formas para ser vistas y validadas. Esto nos lleva también a vivir ausencias en espacios o de espacios para el bienestar o de relaciones saludables que sostengan las crisis que van viviendo las juventudes, que promuevan el autocuidado, la escucha empática en el encuentro con las otras personas y una carencia también en una educación emocional o afectiva que promueva la escucha, pero también la gestión emocional en el encuentro con las otras personas. Y además de esto, pienso que hemos perdido en la actualidad un sentido de comunidad, una mirada colectiva en donde todas las personas con diferentes edades, distintas generaciones y perspectivas sean bienvenidas. Entonces, cada generación nos quedamos con nuestra mirada y entonces es difícil entender lo que vive otra generación, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están necesitando, y limita o dificulta la construcción pues de redes, ¿no? Redes de apoyo, redes de contención y de acompañamiento que favorezca la transformación. Bueno, no sé si ya acabó el tiempo, supongo que sí. Sí, muchas gracias, maestra Soraya. Es- sí, pues muchas gracias, maestra Rosy. Creo que nos da un panorama muy amplio, ¿no? Muy global de, pues, de algunos elementos. Bueno, pues no sé quién quiera continuar de los participantes o yo los asigno, no sé si quiera continuar ahora alguno de los varones, como para que sea, ¿no? Puede ser el doctor Jorge o el doctor Marco. Si gustan, pues yo puedo continuar, ¿no? Sí, gracias, doctor. Sí, puedo compartir pantalla. Sí. Bueno, nosotros obviamente hemos analizado mucho el problema de la violencia y hemos encontrado que la violencia se deriva de el malestar de una persona, las tendencias violentas, y a ese malestar se le llama
normalmente neurosis, que genera tensiones, ansiedades, que se canalizan a través de adicciones y las violencias. Sin neurosis, decimos nosotros, no habría violencias ni adicciones. En Freud, la neurosis era un conflicto entre los deseos y la moral internalizada, y así eso hacía que se distorsionaran y que las personas entraran en tensión y se alteraba el principio de realidad, decía Freud. Pero miren este experimento que hizo Pavlov a principios de siglo con sus alumnos. Tenían un perrito tranquilo, bonachón, y al perrito le pusieron un círculo blanco que lo viera, y al verlo le daban un poco de carne. Entonces, poco tiempo después, el perrito veía el círculo blanco y salivaba. Y después le pusieron una elipse más o menos del mismo tamaño, pero era una elipse, no el círculo. Y entonces cuando le ponían la elipse, le daban un choque eléctrico. Entonces, pues cuando veía el círculo salivaba, y cuando veía la elipse se ponía tenso y se alejaba. Pero los experimentadores empezaron a disminuir la diferencia entre el círculo y la elipse de manera gradual, y cuando el perrito tuvo dificultades para distinguir entre una y otra, empezó a ladrar violentamente, a querer morder a los experimentadores, a contorsionarse, a morderse a sí mismo, y dijo Pablo que se trataba de una neurosis experimental, aunque podría haber sido una psicosis, ¿no? Entonces, la clave entre Pavlov y Freud, de diferentes tradiciones, es el conflicto entre emociones encontradas, entre lo que se desea y lo que se teme, por ejemplo. Y eso se relaciona con el concepto que en Hegel y en Marx se llama enajenación, el hecho de no hacer lo que se quiere. El esclavo se somete a la voluntad del amo. Y eso es lo que pasa, que mucha gente en nuestra etapa de, sobre todo capitalista, no hace lo que quiere hacer, no puede hacer lo que quiere, y ya tiene que hacer cosas que no quiere. Así ha sido, pero en la época actual eso se combina con aislamiento y con sentimientos de soledad, y eso lo hace más explosivo, en parte porque la familia se ha diluido mucho por la sobrecarga del trabajo digamos, de los padres o de los adultos, y no hay tiempo para conversar, para convivir, y la misma tecnología que parece acercarnos, el WhatsApp y el Zoom, no permite el contacto visual, no disminuye las posibilidades de intimidad. Y resulta, por ejemplo, que los jóvenes, los adolescentes, como diría Erickson, eh, tienen una intimidad con su mamá y con su papá típicamente cuando son niños, aunque puede haber muchas problemáticas ahí que van dejando traumatismos. Pero cuando son adolescentes se tienen que retirar por procesos morales, ya no pueden estar tan cerca de la mamá y del papá, y empiezan a tener más confianza en amigos. Hay una transición entre la intimidad del grupo primario original, la familia, y el grupo primario que se puede formar después cuando hacen una nueva familia, tienen su esposa o su esposo, sus hijos. Pero ese ínter entre una transición y otra, hay una especie de vacío que genera problemas de identidad, porque no tienen casi confianza en nadie, a veces en los amigos, pero en una época como la actual hay muchas traiciones y decepciones de las amistades, y las personas, y en particular los jóvenes, se repliegan, y esa soledad genera muchos problemas, ¿no? Entonces hemos diseñado este edificio de la salud, enfermedad psicológica. En la parte más eh, estructurada está la ecuanimidad, que es cuando una persona se siente bien, se siente segura, tiene control de sus acciones, hace lo que quiere, pero conforme empieza a tener neurosis, que puede ser un poquito, mucho, regular o muchísimo, tiene reacciones desproporcionadas, irritabilidad, impotencia para controlar sus acciones, no hace lo que quiere, y si eso continuara, llega, como puede ser el caso de esta persona que asesinó a un muchacho del CCH Sur. Pues hay una psicosis, hay una pérdida del control de sí mismo, hay delirios y alucinaciones como un escape de la angustia, de la tensión que genera la neurosis. La neurosis, cuando fluye, cuando es en dosis bajas, ocasional, digamos, si una persona se deprime cada 3 meses, un día o medio día, eso es sano, porque es lo que hace que las cosas, que la persona cambie de punto de vista. Pero desde luego, si se deprime, hemos detectado que al menos el 40% del tiempo, o una proporción de 40%, entonces esa persona está enferma, no va a poder salir de la neurosis más que con un proceso psicoterapéutico.
pero esa neurosis lo hace ser más errático y podría evolucionar muy rápidamente hacia la psicosis si no fuera porque hay 4 mecanismos que le permiten disminuir la angustia, la tensión que le genera la neurosis. En primer lugar, las adicciones, la búsqueda compulsiva de placer sensorial, el comer, beber, las drogas de todo tipo, las compras, por supuesto, la sexualidad compulsiva, la televisión excesiva, el Facebook excesivo, el WhatsApp excesivo, el celular excesivo, pero también baja como si fuera un tempra, un paliativo, baja la neurosis, el hacer sufrir a otros, el dañar a otros. Y por eso la neurosis podríamos decir que se transmite porque de unas personas que tienen un poco de neurosis se la pasan a otros, se burlan de él, ¿no? Le hacen bullying y eso se va acumulando, se va en la otra persona, después va a tener mayor elementos. Un tercer paliativo es la rigidez conceptual y afectiva, la religiosidad sobre todo excesiva, el aferramiento a prejuicios, la exigencia de que los demás se comporten de cierta manera y las relaciones dependientes, el apego a una sola persona también es característico y hay una rigidez, no es fácil deshacer eso. Y el cuarto paliativo es la evasión o el escape psicológico, empezar una cosa y dejarla, tener una relación y abandonarla, pensar en algo y dejarlo. Entonces, como decíamos, sin neurosis no habría violencia, salvo en defensa propia. Freud pensaba que Eros y Tánatos eran 2 dimensiones separadas, que todos los seres humanos tenían tendencia destructiva y tendencia creativa, y que tenía que dársele canalización a eso. Inclusive algunos, no Freud, otros han dicho que si un niño es agresivo hay que ponerle una almohada y que golpee la almohada para que supuestamente, una vez descargando toda su tendencia agresiva, pues ya no más quedaría la parte creativa, pero no es así. Lo que nosotros encontramos es que la única forma de disminuir las tendencias agresivas es hacer crecer las tendencias creativas, que son vasos comunicantes. Entonces, para que disminuya tánatos, hay que hacer que crezca eros, es decir, deporte, arte, relaciones afectivas, proyectos. En la medida en que eso no ocurre, pues tendríamos agresividad. Y pues eso se podría hacer una primera presentación de lo que yo quisiera compartir con ustedes. Muchas Gracias, doctor. gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que nos dio un panorama muy, muy amplio sobre la mirada de la psicología, ¿no? Gracias. Gracias. Marce, ¿quieres, por favor? Sí, bueno, yo creo que justamente como decía la doctora Rosa María, efectivamente la violencia no lo podríamos ubicar en la juventud. Creo que en este momento tendríamos que ubicarlo a nivel social. Y eso pues tiene que ver con todas las situaciones que están ocurriendo en el día a día. Ya mencionaba la desigualdad social, la corrupción, la impunidad, ¿no? Estamos viviendo en un momento de mucha violencia, ¿no? Y no nada más en todos los niveles, decía la doctora, en lo social, en lo relacional y en lo individual. Y obviamente al vivirlo de esta manera, bueno, pues las escuelas no se están escapando de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi experiencia lo estaba visualizando un poco, qué está pasando con los docentes, qué está pasando con los alumnos y qué está pasando con los padres de familia. Yo que trabajo dentro de las instituciones públicas, pues lo que miro en los docentes es un exceso en la carga de trabajo, ¿no? O sea, los docentes están haciendo actividades, planeaciones y todavía no terminan de hacer eso y ya se les está pidiendo muchas más situaciones. Entonces, traen esa carga y no les permite mirar a los otros, como esta parte del aislamiento que vamos teniendo a nivel social. También, por ejemplo, yo he escuchado a muchos docentes decir, es que yo no sé qué hacer ante esta situación de violencia, yo necesito que un experto venga a decirme qué es lo que tengo que hacer porque yo no tengo las herramientas, ¿no? Como que no sienten que es algo que compete y que ellos puedan hacer algo dentro de las escuelas. Eh, Luego otra es que algo que también observo es que cuando hay un fenómeno de violencia en las escuelas, pareciera como nosotros le llamamos un efecto de papa caliente, ¿no? A ver quién lo resuelve, ¿no? Y entonces se lo mandamos al supervisor, al coordinador, al jefe de departamento y a ver quién lo toma, ¿no? Entonces, sí es difícil. También mm, hay mucho miedo a tener una cuestión o una implicación legal. En el caso de educación básica y en media superior,
hay muchas situaciones en donde los docentes se les ha culpabilizado por a lo mejor llamar la atención, por hacer alguna situación que se ha malinterpretado y eso también genera mucho miedo. Entonces, yo escucho a los docentes decir, pues mejor no me involucro, yo no me voy a meter y se hacen a un lado, ¿no? En el caso de los alumnos, coincido mucho con lo que decía el doctor Eduardo, ¿no? O sea, yo miro que hay mucha neurosis, miro que hay mucha depresión, miro que hay mucha ansiedad. Sí creo que ha habido un incremento importante en los últimos años en el consumo de drogas, ¿no? Pero también al observar a los alumnos, siento que socialmente no les estamos dando respuesta y ni siquiera los padres. Los padres están tan atareados con las situaciones económicas, con sus mismas dificultades, que entonces no voltean a mirar a sus hijos. Entonces, los hijos están en una situación de abandono, ¿no? Y eso nos ha ido generando que crear también, creo que la misma sociedad y los padres, una generación en donde no saben esperar, todo se quiere de manera inmediata, todo se quiere rápido, ¿no? Yo escuchaba apenas en estos días el caso, ¿no? De un estudiante que mató a su profesora porque lo reprobó, ¿no? Y así muchos otros casos. Entonces, creo que es una situación donde ya estamos teniendo muchos trastornos mentales, ¿no? Algo que empiezo a observar es que con el uso de las tecnologías, los chicos han dejado de desarrollar habilidades para relacionarse cara a cara, ¿sí? Puedo mirar que tienen 1000 amigos en las redes sociales, pero no saben cómo mirar a alguien, no saben cómo hablarle, no saben cómo acercarse y entonces, no recuerdo quién lo comentaba, eh, pareciera que estamos en este mundo global donde todos nos podemos comunicar con todos, pero al final nos estamos aislando, ¿no? Y bueno, esos serían algunos de los que yo agregaría a los muchos que ustedes ya dijeron. Y con respecto a los padres de familia, también vino mucha frustración. Los padres de familia refieren, no sabemos qué hacer. Ya le dije, ya hablé con él, ya le pegué, ya, o sea, ya hice todo lo que pude hacer y no sé cómo orientar, no sé cómo hacer entender a mi hijo ciertas situaciones, ¿no? También creo que las situaciones económicas que nos han llevado a que los padres ahora trabajen muchas más horas, también eso nos está afectando. Sí, miro también que hay un incremento importante en estos estilos de crianza permisivos, en donde a partir de te dejo mucho tiempo solo y entonces para sentirme que me quieres, te voy permitiendo cosas. Entonces, bueno, creo que la pregunta que nos hacían de fondo de por qué surge la violencia, bueno, pues es multifactorial. Aquí yo mencioné algunas de las situaciones que yo he podido observar a lo largo del tiempo en las escuelas, ¿no? Y me gustaría compartirlas. Y bueno, creo que hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Creo que nos das un panorama muy situado, ¿no? De toda la problemática que enfrentamos en las escuelas. Muchas gracias. Doctor Jorge, pues, ¿nos puede dar su perspectiva, por favor? Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues yo agradezco el espacio y en verdad es un honor para mí que estar hablando aquí al lado de grandes especialistas y principales en el manejo de las emociones y el estudio también de cómo se hace esta participación y este trabajo también dentro de las instituciones y qué mejor que la Secretaría de Educación Pública. Rosa, Marcela, Marco, en verdad, muchas gracias, honor para estar con ustedes. Y yo les voy a hablar de un factor o desde un punto de vista que hemos estado ubicando en los diferentes movimientos y problemáticas estudiantiles aquí en la universidad. Y creo que lo señalaron ustedes muy bien. Hablar de violencia juvenil no es focalizarlo, ni tampoco podemos decirle que solamente le es exclusivo a ese sector, pero sí tenemos que identificar los múltiples factores que inciden para tener estas problemáticas, como aquí lo señalaron,
no sé, creo que para llegar ya a un factor y un índice de violencia, o ya tener acciones que estén detonando en precisamente conductas individuales o colectivas, creo que mucho depende del origen y del sector en cómo se vaya desarrollando este crecimiento o este desarrollo personal que pueden tener las juventudes hoy en día, que son, bien lo señalaron, problemas familiares o los problemas sociales que llegan a tener y cómo se pueden demostrar o pueden ir detonando o alcanzando, elevándose. Hablar también de problemas de salud que se presentan y que ya en un momento lo hacen por atención o lo hacen por una desatención, que también pueden ser sujetos, o en un momento hasta por situaciones de exigencia en cuanto a su tratamiento o asuntos particulares. Problemas emocionales. Muchas veces aquí detonamos que hay un origen y ese origen es, me cayó mal alguien, estoy de malas, me pasó algo y me estoy desquitando con quien ya tengo enfrente. Ya no importa si me la generan o no me la generan o se va generando o se va creando dentro del propio ambiente escolar. Las dificultades académicas a las que también le sometemos. Recordemos que tal vez muchos de nosotros somos de generaciones donde decíamos, nos sometían a un proceso de recordar, aprender, memorizar y teníamos que estar haciendo planas y planas de algo. Y hoy en día ellos ya son más dinámicos, tienen acceso a ciertas herramientas que ya no les favorece tanto el que los tengamos a mano escribiendo, sino ellos ya quieren ya nuevos métodos que también le hemos enseñado de aprendizaje y cómo se van involucrando y creo que también ya son dependientes y algo que ya hoy en día tenemos que es mucho el manejo de la inteligencia artificial. Para ellos ya es más fácil consultar o creer que ya saben el mundo a través de un chat GTP que a través de diferentes factores y, y cosas que detonan por situaciones particulares que dan un cambio de comportamiento. Entonces, creo que en esos puntos, como bien lo han señalado, tenemos elementos que se van desprendiendo y haciendo patentes en un joven que pueden detonar precisamente en situaciones que ellos sean víctimas o que sean victimarios o activos en la realización de estas conductas. Traslademos eso a nuestro entorno escolar, que es en donde realmente hoy en día tenemos este trabajo y esta participación, y podemos encontrar que todos esos factores pues, nos van a generar en ciertas actitudes de acoso a los que pueden estar sujetos y nos han estado reclamando. Tenemos muchas veces en esos diálogos o en esos pliegos que los muchachos nos cuentan y nos comienzan a decir, oye, es que yo no quiero participar en tal actividad porque fulanito se porta mal. Yo no quiero entrar con este profesor porque el profesor ha tenido ciertas conductas que no nos parece bien. O peor aún, llegan a escalar. Yo no quiero participar con esa persona, a mí no me ha hecho nada, pero me han dicho que él se ha comportado de una manera y yo no quiero ponerme en riesgo. Y luego comenzamos a ver otros grupos que por el actuar y creo que por el sobreejercicio que tenemos y mucha carga de trabajo, hay ocasiones en que no estamos tan alertas a identificar estos factores o somos, no sé, tal vez decirlo, somos muy formalistas en ciertos procesos que al verse ellos o no entendernos, lo tratan de hacer a través de las vías que tengan acceso o a través de las instancias que a ellos les dicen que les van a facilitar. Y comienzan a decir, no me pones esta actividad o me dificulta esto, mejor hago un movimiento, mejor genero un cierto levantamiento social, que ella va cambiando el comportamiento, porque una cosa es lo individual, pero en lo social y en lo colectivo comienzan a tener más una actividad más elevada o más agresiva
que en lo individual, porque tenemos muchos anonimatos y eso comienza a tener cambios de comportamiento, eso comienza a tener exigencias o faltas de respeto y ya nos vamos perdiendo del contexto y de la necesidad básica y comenzamos a tener otras problemáticas, otras dificultades que debemos de atender y debemos de afrontar. Hace unos minutos escuché a mis compañeros que había actos de violencia. Creo que es algo de estudio que tenemos que tener y desarrollar más aquí al fondo. Por el momento sería al principio. Perdón por el exceso. Pues muchas gracias por pues, esta primera ronda. Creo que ha sido muy rica esta última perspectiva de pues ciertas problemáticas que estamos enfrentando y situaciones, pues yo creo que nos da muchas reflexiones y bueno, yo creo que ahorita que pasemos a la segunda ronda, pues vamos a, ¿no? La idea es un poco tener un panorama amplio y también pues encontrar algunas claves que nos podemos llevar hoy para ver cómo le entramos al toro por los cuernos en todo este asunto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la primera ronda. Durante la primera ronda entró el doctor Germán Álvarez. Le damos la bienvenida y perdón por hacerlo hasta ahorita, pero bueno, bienvenido, doctor. Acá estamos. Bueno, pues entonces la segunda ronda va a ser un poco diferente. Cada uno va a tener una pregunta distinta. Vamos a iniciar con el doctor Marco Eduardo Murueta. Doctor, con su experiencia en promover el diálogo, ¿qué soluciones se han dado en otros países ante los niveles de violencia en sus universidades? ¿Y cuál de estas soluciones considera usted que es oportuna para nuestra universidad? Pues en general no hay muchas, bueno, agradezco la invitación, que por cierto no lo dije hace un rato, me fui directo. Gracias, Anita. No hay muchas opciones, es un problema mundial esto que está pasando de los jóvenes y de las universidades. Digo, en Estados Unidos ha habido mucho más problemas con estos jóvenes solitarios que de repente llegan y asesinan a personas en una escuela o en un centro comercial. Pero sí hay algunas cosas que se han hecho y que podríamos tomar en cuenta. Por ejemplo, en Perú, que ahora está en crisis política, pero ellos tuvieron una iniciativa hace unos 15, 20 años de algo que le llamaron el serenazgo, que era una especie de policía pacífica, no armada, que acudía a las comunidades pues con mayor problemática a conversar con los jóvenes, a escuchar, a disuadirlos, a darles otras posibilidades, ¿no? Y la otra cosa, fíjate que aquí en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, ya ha habido cosas parecidas a las que acá que están preocupando desde hace algunos años y ya han contratado psicólogos, de los cuales muchos llamados están ahí colaborando, para atender gratuitamente, hacer psicoterapia con los jóvenes de todas las escuelas de la universidad. Los ingenieros, los abogados, todos tienen la opción de acudir con un psicólogo. Son las cosas que han hecho, ¿no? Estratégicamente lo que nosotros proponemos es algo que no se hace, es darle mucho impulso a las artes, a los deportes, a la convivencia, al espacio. Y nosotros tenemos ahora un programa, por ejemplo, en Namapsi, que se llama Tu Rollo en Confianza. Todos los viernes, ahorita está a punto de empezar. Ya empezó a las 6 de la tarde, todos los viernes a las 6 de la tarde en línea. Se llama Tu Rollo en Confianza, un espacio para la expresión de jóvenes. Y entonces ahí están los muchachos de 12 a 18 años. El día de hoy están hablando de qué maestros recuerdan y por cómo los recuerdan, los que recuerdan como inspiradores o con gratitud y los que no recuerdan en ese sentido. Y así cada semana es un tema diferente. Se ha tratado los tatuajes, la creatividad, la situación ambiental y así diferentes temas, incluyendo obviamente el tema de la violencia y los jóvenes se expresan y la verdad es que hay una satisfacción tanto de los participantes como de sus padres. Entonces serían algunas de las alternativas. Tenemos nosotros un proyecto que se llama Alternativas frente a la Violencia Social y son 17 alternativas que si hubiese tiempo, pues obviamente se las comparto todas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues seguimos con el maestro Jorge Hugo Ibarra. Maestro Ibarra, con toda su trayectoria en estos puntos clave de la universidad,
¿cuál sería la verdadera transformación de los tutores que haría un cambio en la percepción de la violencia y en su transformación en armonía escolar? Wow, yo creo que aquí el papel y uno de los puntos importantes es de que el tutor creo que tiene un gran papel y una importancia al ser el elemento que vamos a tener de plena cercanía con el estudiante. Somos esa primera barrera, somos ese primer contacto que vamos a generar empatía, que vamos a tener un acercamiento, que tenemos que tener, generar este ambiente de confianza hacia precisamente los muchachos para poder tener esta identificación o estas señales de alerta que mencionábamos, de estos comportamientos, de diferentes comportamientos o problemáticas, para poder abordar y tratar de prevenir o encauzar. Voy a decir algo que hace poco en una plática, en una mesa con estudiantes, se planteó, y es la verdad, o sea, hoy en día creo que manejamos o todos nos conducimos en canales distintos. Los muchachos manejan unas redes sociales que nosotros no estamos acostumbrados. Hoy hace rato tuvimos una mesa y de plano los muchachos riéndose dijeron, es que para nosotros ya son los viejitos los que utilizan Facebook. Nosotros ya utilizamos otras cosas y técnicamente nuestras plataformas o nuestras páginas no las leen ellos. Ellos ya están utilizando otros canales. Y eso que hace, que muchas veces al manejar lenguajes distintos o estar atentos en diferentes puntos de vista, no tomamos en cuenta o no somos esos primeros respondientes que queremos ser como tutores, como esta primera barrera de contacto, acercamiento y canalización, porque realmente el trabajo del tutor es tener esa cercanía, pero también tener la información y las herramientas para saber hacia dónde lo tiene que canalizar y dónde podemos orientar. En verdad los tutores no tienen la responsabilidad de atender y llevar a cabo todo, pero sí podemos dotarlos de estas herramientas que les facilite para que sepan también ellos a dónde ir. Creo el mayor tema es la desinformación que tenemos hacia nuestro tutor, que muchas veces no le decimos todo lo que va saliendo o manteniéndolo actualizado. Por eso aplaudo mucho este tipo de pláticas. Y por el otro lado, creo que el tutor debe de generar esta confianza y tener estos canales, esos acercamientos, sin traspasar esa parte que ellos creen ya de personal o que se ve invasivo, y poder ayudarnos a identificar. En esta charla que les comentaba, nos volteamos con los alumnos y se les mencionamos, le dijimos, oigan, pues está bien que nosotros tengamos que hacer cosas, pero pedimos su apoyo, porque creo que son los propios pares o son sus propios amigos quienes son los primeros que identifican o saben tener en cuenta esos datos de alerta. Ese amigo que ya lleva una semana que no ha comido bien, que está muy callado, que tiene problemas, que sabemos que tiene ciertas situaciones, y no nos dicen a nosotros porque ya entramos con un plano de desconfianza. De entrada, o somos autoridades y somos malos, o no los entendemos, o no los escuchamos, y creo que el tutor puede tener esa cercanía para que no necesariamente sea la persona que necesite la atención, pero que sí sea la comunidad estudiantil que se le acerque y que diga, oye, profe, pues creo que este alumno o puede tener acercamiento para que detone y pueda canalizar. Creo que el papel, aquí nuevamente y cerrando, ustedes tienen un gran trabajo, una gran cercanía y pueden ser un factor diferenciador entre una prevención y atención adecuada a una posible o evitar o minimizar, yo diría, nuestro deber es minimizar que se den situaciones que detonen en conductas agresivas o violentas que se pueden generar. Por el momento.
Muchas gracias. Y haciendo una relación entre lo que dijo el doctor Murueta y usted, yo veo que en los dos hay una figura de acercamiento. En este caso, el doctor Murueta, hicieron varios comentarios en el chat. Esta persona que es un psicólogo o terapeuta que se acerca, porque habría que distinguir que no es lo mismo psicólogo que terapeuta. El terapeuta, que es el que se forma en AMAPSI, es el que ya tiene herramientas pues de diálogo y de todo este tipo de acercamiento. Y bueno, esa sería una parte, y en ambos casos me supongo que esta persona que se acerca detectaría las señales de alarma y abriría un poquito la comunicación, aunque nos manejemos en diferentes redes. Gracias. Ahora voy a hacerle la pregunta a la doctora Rosa Mariana Shiki, profesora de esta universidad. Como especialista en buen trato, ¿qué propuestas haría a los tutores para promover el diálogo en el aula y en el entorno escolar? Sí. Es que me quedo pensando como en la dificultad que existe, ¿no? En el encuentro entre generaciones, en la escucha, cuando por la diversidad de educación y por la tradición social, pues algunas generaciones aprendimos a escuchar y obedecer, a seguir, ¿no? Indicaciones, a guardarnos nuestra opinión porque la autoridad es la que tiene la razón. Pero vamos creando nuevas generaciones en donde les damos la voz y les damos la oportunidad de expresarse, pero no les damos recursos para resolver lo que están necesitando. Entonces pienso que el rol de la tutora o de la docente es crear ese ambiente distinto al social, al que se reproduce en las redes sociales, en las películas, en las canciones, en donde ahí también se va reproduciendo esta mirada de desigualdad, ¿no? De malestar. Entonces pienso que lo primero es entender las diferentes posturas y las diferentes generaciones para tener una escucha empática. La escucha empática y la empatía no significa que al escucharte y comprenderte estoy de acuerdo contigo. Eso no significa la empatía. O sea, la empatía es solo comprender lo que tú estás viviendo desde tu postura, desde tu experiencia, desde tu edad, desde lo que te duele y tratar de comprender cómo te sitúas en ese malestar. Entonces, creo que el primer recurso que tenemos o el primer reto que tenemos como docentes o como tutoras, es aprender a escuchar desde la empatía. Otra posibilidad y otro recurso muy importante es comprender que el espacio que yo genero necesita ser una oportunidad para vivir en la experiencia, ¿no? En las sensaciones, en el cuerpo, en el estar, desde un lugar de comodidad, de confianza, de escucha, de aceptación. Eso se escucha como muy sencillo, pero es muy difícil crear un ambiente en donde la gente y las personas que somos parte nos sintamos bienvenidas, ¿no? Entonces, la escucha también implica estar para la otra persona, pero no abandonarme a mí. Yo tengo que escuchar lo que pasa conmigo cuando estoy en el encuentro con otra persona, para que si hay algo que a mí me toca, mi propia historia, mi propio dolor, no interfiera con la escucha y la comprensión de la otra persona, sino que pueda hacer una pausa de esto me pasa a mí y comprender lo que ocurre contigo y después en un espacio personal hacerme cargo de lo propio, ¿no? De lo que a mí me corresponde. Eso favorecería y facilitaría el encuentro con las otras personas y la escucha. Otro recurso que es muy importante es construir relaciones horizontales. Esto significa dejar afuera el control de la situación, del espacio, ¿no? Y compartir la responsabilidad de la relación y del bienestar. Cuando puedo compartir esta responsabilidad, entonces también pongo en práctica como si fuera una pedagogía del cuidado y de la escucha. Es decir, el bienestar de todos en este espacio nos compete a todas las personas que formamos parte del grupo, de la relación. No es mi responsabilidad, es mutua. Sobre todo en esta etapa que son jóvenes,
acercándose a la adultez. Es un poco distinto, ¿no? En infancias más pequeñas o adolescentes más pequeños, porque hay un cuidado distinto, pero aún ahí se pueden establecer relaciones horizontales. Eso cuesta mucho trabajo e implica ir aprendiendo qué puedo hacer yo para transformar mi propia mirada de lo que me toca hacer en este espacio. Y bueno, dejo pues esas tres para que podamos avanzar. Sí, muchas gracias. Maestra Marcela Ortiz Galindo, con sus conocimientos en relaciones humanas, como estrategias de prevención del maltrato y el bullying, ¿cuáles cree usted que son los puntos relacionados con la convivencia en las escuelas seguras y cómo se pueden promover en nuestra universidad? Y tiene usted muy poco tiempo ya, por favor, gracias. Bueno, quiero comentarles que a nivel de educación básica, hace varios años surgió algo que le llamábamos el programa de escuela segura y que justamente surge porque empieza a haber una gran cantidad de violencia y de bullying dentro de las escuelas, ¿no? Nosotros tenemos muchas formas de trabajarlo, ¿no? Aquí algo importante que quiero señalar, porque sería muy complejo como de decir todo lo que implica, pero quisiera como mencionar algunos puntos que me parecen sumamente importantes. Cuando hablamos de una escuela segura, justamente hay que involucrarse todos. O sea, no se le puede dejar a una persona o a eh, o a un grupo la responsabilidad. Es responsabilidad de todos. Entonces, en las escuelas lo que hacemos es que involucramos a todo el personal, pero también empezamos a involucrar a las familias. Ahí se crea lo que le llaman la Asociación de Padres de Familia, en donde ellos también tienen voz y voto. Y con la nueva escuela mexicana, lo que hemos empezado a trabajar, porque todavía no logramos, es cómo involucramos a la comunidad. Y involucrar a la comunidad significa involucrar a la asociación de vecinos, involucrar asociaciones civiles, al delegado de la colonia, ¿no? Entonces, es un problema social y no se puede resolver con un grupo. Algo que hicimos en algún momento, ahora se sigue haciendo, pero en realidad yo no le veo que tenga como mucho sentido, es la revisión de mochilas, ¿no? Porque lo que hacen es que a la entrada de la escuela o en algún momento de alguna clase, junto con padres de familias y docentes, empiezan a hacer la revisión de mochilas. Los chicos son muy hábiles, entonces, vemos cómo esconden algunas cosas, es difícil, ¿no? Y a veces también esta parte es como muy marcado en etiquetar a alguna persona porque trae algún objeto que no debe de traer, ¿no? Entonces creo que no es como la respuesta desde mi particular punto de vista. También con esta idea de la escuela segura, pues se implementó hace muchos años lo que es el marco de convivencia escolar y lo tenemos tanto en preescolar, en primaria y en secundaria, ¿no? Esto nos ha dado como pautas sobre qué hacer, pero a veces son pautas como muy rígidas y no se aplican para situaciones que a veces salen de ese contexto, ¿no? Entonces, creo que tendrían que revisarse esa parte porque a veces no se sabe muy bien cómo implementarlo. Otra de las cosas que también y creo que sí esa es una bondad que tenemos en básicas, es que nosotros tenemos protocolos de actuación. Nosotros ante ciertas situaciones, abuso sexual, alguna situación de grave dentro de las escuelas, nosotros tenemos algunos lineamientos que tenemos que seguir y eso también nos permite saber cómo actuar, qué hacer, ¿no? Por dónde tenemos que ir y nos ayuda. Otra cosa que también ha estado haciéndose mucho en el caso de básicas es que nosotros de manera constante nos hacen hincapié en que nosotros somos parte de la convivencia, ¿no? Yo sí creo que el primer filtro no es el tutor. Yo creo que el primer filtro es el docente, porque el docente es el que está ahí. Yo creo que si hubiera una comunicación mayor entre docentes y tutores y un equipo de trabajo, podríamos tener un mayor impacto, ¿no? ¿Qué otra cosa? También nosotros manejamos lo que le llamamos el código de ética y el código de conducta. Y eso es algo que tenemos que estar trabajando en todo momento, ¿no?
También dentro de las escuelas hay algo que le llamamos un buzón de denuncias, en donde se hacen denuncias anónimas por parte de los padres, y algo que creo que ha tenido ventajas es que ante alguna denuncia, de manera inmediata se aborda, no se deja pasar, y eso sí creo que ha sido una gran ventaja. Y bueno, también se ha implementado mucho las pláticas, pero ahí yo tendría mis dudas, porque si bien es cierto que en la mayoría de las escuelas dan pláticas sobre la prevención del acoso escolar, sobre la violencia de género, sobre el noviazgo, etcétera, creo que nos falta esto que decía la doctora Rosa María, nos falta sentirlo, nos falta vivirlo, ¿sí? Y entonces termina siendo algo que escuché, pero que no me apropio, que no me hace sentido, que no sé qué hacer con eso. Entonces, bueno, creo que no sé si tenga más tiempo o ya me excedí. Muchas Ya. gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues la siguiente ronda se la dejamos a la maestra Zoraida. Muchas gracias. Pues bueno, volvemos como a una pregunta general que a mí me gustaría como hacerles a cada uno desde sus ópticas. De hecho, ya un poquito la fueron respondiendo, pero sí me gustaría como que ampliaran, ¿no? Desde sus enfoques, ¿cuáles han sido como sus principales paradigmas, sus principales herramientas para poder entrarle a esta mirada de la violencia, ¿no? Y de la desarticulación de la misma pues sobre todo en el contexto de los jóvenes, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene una expertise distinta y tiene pues una manera de mirar las cosas y pues sí, toda una serie de paradigmas que creo que serían muy interesantes que nos pudieran compartir para pues tener una forma, ¿no? Una forma de entrarle a la violencia. No sé que les estoy pidiendo muchísimo, pero sí me gustaría un poquito como algunos elementos, ¿no? Desde dónde están mirando, ¿no? Y qué les ha funcionado pues en su quehacer profesional, ¿no? Entonces, pues me gustaría que por ahí empezáramos, ¿no? Si quieren podemos empezar como al revés de cómo empezamos, a lo mejor primero el doctor Jorge, ¿no? Y terminamos con Rosy, a lo mejor, ¿no? Para que sea desde un lugar distinto también. Okay. Muchas gracias. Pues me quedé sin lo complicado de sintetizar. Bueno, yo creo que aquí más que hablar de un aspecto punitivo, un aspecto de cómo podemos afrontar o confrontar una situación ya en una crisis o en un conflicto o un acto ya violento, yo tal vez me enfocaría un poco aquí en el ejercicio de que algo que puede solucionar mucho, mucho, mucho ante el suceso de una violencia para cuando está sucediendo tratarlo de disminuir y calmar, o cuando uno identifica que puede irse elevando, son siempre acciones de prevención por un entorno, que esa es creo que la parte básica, y si en dado caso vamos a ya tratar y abordar un problema, ya un conflicto que se está dando, es siempre estar optando por una que se podemos llamar como una solución pacífica de los conflictos. Es un diálogo. Tenemos que generar el diálogo y yo creo que esa es la manera de abordarlo para comenzar a poner en temperatura el conflicto, evitar que ésta se suba y tratarlo de abordar de una manera más sencilla o una manera con más apertura que como lo estamos haciendo. Y técnicamente se escucha fácil, pero creo que es lo más complicado. Y creo que hasta el momento no hay una línea, no hay un manual que nos permita decir, un paso A, sigue el paso B, pero esta parte de solución o esta parte de tener los diálogos, que es lo que se está plantando, uno, te va a permitir abordarlo y tener mayor alcance cuando podemos identificar puntos comunes.
Entre todo el conflicto, una vez que veamos puntos comunes, los podemos abordar de una primera manera, porque ya tenemos ya sabemos sobre qué camino ir y no estamos hablando de generalidades. Creo que no, hace rato lo dijo muy bien esta Rosy, en la forma de que no solamente es abordar el tema, el conflicto por abordar, tenemos que tratar de identificar cuál fue el origen, cuál es el verdadero fenómeno, de dónde detona para abordarlo, porque el otro vamos a tener la problemática, pero ¿de dónde surgió? Y ahí yo creo que vamos a tener más elementos de si efectivamente lo podemos atender, lo podemos corregir, o en su momento podemos simplemente buscar alternativas, dado ya el origen que se va a tener, porque hay muchos problemas repetitivos. Creo que podemos ver que tenemos que ir un poco más allá, y es más allá que es ese hecho aislado, ese hecho que estamos manifestándose, realmente es único, o hay más cosas que se han estado brindando que tal vez minimizamos, que ese es el momento que detonó, o ese es el momento que nosotros volteamos a atenderlo. Pero sí tenemos que tener esa visión de dónde es el origen, y si esto se ha escalado, se ha tenido que atender, para que con todo esto encontremos las bases para celebrar ese acuerdo. Esto es, todo punto de vista forzosamente necesita otra contraparte y un punto de origen. Y generemos un debate para llegar a un punto común de una solución que tal vez no nos beneficie a ambos, pero ambos estamos de acuerdo. Y con eso podamos abordar mejor el tema. Y lo más complicado que nos da a todos, y principalmente si somos muy con muchas ganas de abordar los temas y emitir luego opiniones, es tenemos que ir sobre lo positivo, no remarcar nunca lo negativo, ir sobre lo positivo, entender que no estamos abordando temas personales y me voy a casar con mi punto de vista, también tengo que tener una escucha activa. Y por último, tenemos que evitar los tonos hostiles. Luego queremos imponer, queremos llamar la atención, o nos da para empezar a subir, a gritar o molestarnos. Creo que tenemos que decir que siempre tiene que haber un tono pacífico, tranquilo, mesurado, y evitar estas reacciones para que podamos abordar el conflicto. La violencia en sí, pues les podría contar cómo contenerla ya cuando está sucediendo, pero es mejor evitar y hacer este ejercicio. Y es lo más complicado, el diálogo. Un diálogo no es fácil, el diálogo no es de 5 minutos. Podemos llevarnos horas, podemos llevarnos un rato. Y si vemos que esto no está funcionando, es también sano decir, demos unos espacios, démonos unos minutos, respiremos y volvamos a abordarlo. Esto es vivo y lo podemos seguir tratando. Bueno, no sé si por mi parte o cualquier duda, pues seguimos aquí. Gracias, gracias. Sí, qué importante, ¿no? Saber cómo todas las habilidades que se tienen que poner en marcha, ¿no? Para poder resolver un conflicto. Muchas gracias. Marce, ¿nos puedes compartir? Bueno, pues yo al estar en las escuelas directamente, yo siempre les digo, bueno, lo primero es que hay que crear un grupo, y un grupo ya son dos. Entonces, si tú tienes ganas y te puedes juntar con algún otro tutor, algún otro docente que tenga ganas de hacer algo diferente, pues ya son un grupo. Y desde ahí se empieza a crear. No empieza como todo el grupo y todo el mundo quiere, no es cierto. Algo que yo observo mucho en las escuelas es decir, es que no tenemos las capacidades, es que yo no soy el experto, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer si yo no soy psicólogo, si yo no tengo esta formación, etcétera, ¿no? Entonces yo algo que les digo mucho a mis compañeros, yo les digo, no se trata de que seas psicólogo, que seas profesional, se trata de que escuches, ¿no? Se trata de que puedas darles ese espacio a los jóvenes de escucha. Pero ¿qué les digo? A veces no necesitas decir nada, solamente necesitas verlos, ¿no? Yo, por ejemplo, como docente frente a grupo, puedo mirar cuando se excluye
Y entonces yo sé que ese alumno se está excluyendo y entonces busco formas desde mi planeación, desde hacer trabajo en equipo, trato de que a lo mejor otro alumno que puedo mirar más empático, ¿no? Decir, pues con él puede trabajar, él le puede dar la oportunidad de ir desarrollando esas habilidades, ¿no? Pero sí creo que no se puede hacer eso si no se ha pasado por un proceso personal. A veces les pedimos a los docentes que hagan cosas, pero justo esto que decía Rosa María de cómo me vivo yo, cómo lo interpreto, cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo resuelvo conflictos de otros si yo no puedo resolver los míos, ¿no? Y entonces pasa un fenómeno bien interesante que nos ha ocurrido, porque yo les puedo decir que hay programas muchísimos, ¿eh? Tenemos Eduquemos para la Paz, Pepe, el PEMSE, Formación Socioemocional, Constrúyete, los que tú quieras y todos son excelentes. Y yo me he preguntado, ¿por qué no se han podido implementar si todos tienen muy buenas estrategias? Y he llegado a la conclusión de que no puedes enseñar algo por donde no has pasado ese proceso de escucha, de saber qué te está ocurriendo, porque como profesores o como tutores, nuestras creencias, nuestra historia de vida nos rebasa. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, yo he visto a personas que en relación a un alumno con alguna preferencia sexual diferente, ¿no? Que dicen, no, pero es que cómo es posible que este alumno venga así, si no so-". Y entonces sale esa parte, esa creencia religiosa, esa historia de vida, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy importante que quien es tutor pase por un proceso, ¿no? De reflexión. Yo les digo, ¿cómo vas a enseñar a resolver conflictos si tú no eres capaz de resolverlos? ¿No? Y entonces lo que les comentaba, vamos a las aulas, hacemos los programas, ¿no? Hablamos del respeto, hablamos de la importancia de resolver nuestros conflictos y afuera en los pasillos o en el patio hablamos de nuestro compañero, le hacemos caras al otro, entonces no vamos acorde a lo que decimos con lo que hacemos. Ahora yo siempre les he dicho, no se trata de hacer actividades diferentes. Convivimos diarios. Diario estamos conviviendo en todo momento. Entonces no se trata de que yo les diga, ay, hoy voy a hacer la actividad para enseñarnos a saludar. Pues no, porque eso lo podemos mirar, pero si yo no llego a la escuela y no saludo a nadie, pues entonces estoy mandando un mensaje. Entonces, yo creo que eso para mí es muy importante. Ahora, otra cosa que también he observado muchos en las escuelas y lo hemos trabajado, hay diferentes tipos de estrategias. Generalmente las estrategias son de contención. Tenemos un problema y hay que movernos. Hay que hacer esto y hay que hablarle a la mamá y hay que hablarle a alguien y hay que hacer, ¿no? Ya, terminó y entonces nos olvidamos de eso. Entonces, los problemas en las escuelas son como si fueran un iceberg. Entonces, lo que resolvemos y vemos nada más es la punta. Necesitamos irnos a las creencias, necesitamos irnos a una transformación escolar. Y entonces, el problema que hemos tenido es que nos quedamos en la contención. Hay que resolver ahorita rápido, pero ya después, ay, pues ya, me ha pasado, por ejemplo, ¿no? En una primaria o en una secundaria, donde el alumno ya está en el último grado y entonces no, pues ya que se vaya, ¿no? Ya al fin ya es el último grado y se va a ir. Y entonces yo digo, bueno, pero va a llegar otro y entonces no estamos resolviendo. Y yo me iría mucho a esta idea de que la violencia no aparece como arte de magia, se va gestando. ¿Y quiénes la gestamos? Los docentes también. ¿Sí? ¿Cómo? La exclusión es el primer escalón. Y va escalando, y va escalando, y va escalando. Nos preocupamos cuando ya llegamos a un problema social. Decimos, bueno, ¿y en qué momento pasó? Bueno, esto no se empezó ahorita. Empezó hace 5 o 6 años. ¿En dónde? En donde tú pasabas como docente, veías que los alumnos estaban maltratándose y tú no te detenías a mirar qué ocurría. ¿No? No estoy diciendo que sea la responsabilidad de los tutores, pero sí estoy diciendo que sí nos podemos involucrar y que pequeños cambios dentro de los planteles pueden hacer maravillas. Yo les quiero compartir, en el lugar donde yo trabajo es una preparatoria y había el consumo de drogas, era impresionante. Yo decía, el 60% de nuestra población consume drogas, teníamos al lado el punto de venta, lo seguimos teniendo y entonces teníamos
peleas, o sea, estabas viendo una pelea cuando ya otros alumnos estaban peleando en otro lugar, ¿no? Y entonces era como muy caótico. Y algo que empezamos a hacer es un reglamento, ¿no? Y decíamos, no, pero es que todos tenemos un reglamento, sí, pero lo que es importante para ti, a lo mejor para el otro no. Y entonces los chicos no saben qué sí es importante. Entonces nos reunimos e hicimos un reglamento con 10 reglas básicas y dijimos, estas 10 reglas básicas deben de estar en todas las aulas, ¿no? Y entonces después de 3 años, porque no es fácil, después de 3 años les puedo decir que podemos vivir un ambiente diferente. Y les digo, ahora sí, vamos a dedicarnos al aprendizaje porque hemos superado nuestra primera etapa. Entonces, creo que se me acabó el tiempo. Les quisiera yo contar más, pero con esas creo que sería importante para mí que las tomaran en cuenta. Gracias. Gracias. Gracias, Marce, por compartirnos tu experiencia. Rosy. Pues intentaré sintetizar, ¿no? Porque nos pusiste una pregunta demasiado compleja, pero me puse a pensar como en estas perspectivas teóricas, ¿no? En las que he basado mi última práctica. Yo llevo en la docencia en nivel universitario más o menos 19, 20 años. Entonces he visto mi propia transformación conforme me voy conociendo en el proceso docente y como tutora. Entonces pienso que desde una mirada, o sea, mis bases, ¿no? Son como perspectivas sistémicas, ecológicas, desde el desarrollo humano, comprender y admirar la transformación de las personas, el aprendizaje, el buen trato, eh, identificar el conflicto y las diferencias como oportunidades de aprendizaje y de transformación, ¿no? Digamos que son como mis líneas de base, en donde en mi práctica docente y en el acompañamiento a familias y a jóvenes, la prioridad que yo veo siempre es la relación, el encuentro con el otro y el encuentro conmigo misma. Si en el centro están las relaciones y el bienestar, entonces se busca generar espacios sostenibles y de contención en donde yo me siento a gusto conmigo, con quien soy, con lo que me gusta, con lo que hago, con lo que digo, y puedo aceptar y encontrarme con las otras personas desde el mismo lugar. Porque ¿qué ocurre con el malestar y la violencia? Si yo tengo una sobrecarga, ya lo decían, ¿no? Si yo estoy viviendo neurosis, pues me descargo con alguien más. Pero si yo entiendo que cuando yo me siento sobrepasada, necesito gritar, pegar o algo, me alejo de las personas para tener un espacio en donde en lo simbólico yo pueda descargarme. Pues, le grito a la almohada, pateo el balón, juego, lo que sea, ¿no? Que me ayude a descargar físicamente esa emoción, pero implica un conocimiento personal y un dominio de mi persona y mi relación para que cuando yo me encuentro con las otras personas, entonces pueda estar en otro nivel afectivo. Lo cual implica, pues como ya les decía en algún punto, una escucha empática y comprensiva que no necesariamente me dice estoy de acuerdo contigo, pero puedo aceptar y entender la diferencia contigo. Entonces, cuando yo entiendo la diferencia, también puedo hacer una distancia de tu punto de vista con tu persona. Y digo, eso es lo que tú crees, pero no te define a ti como persona. Entonces me vuelvo a relacionar contigo desde un lugar de bienestar y no cobrándote cosas que has hecho en otro momento, ¿no? Sino aprendiendo como a conciliar. En estas relaciones, además de la escucha, identifico que es muy importante construir relaciones de comunicación efectiva, es decir, aprender a escuchar y a expresar. Digo, comunico y entiendo, que me lleve a negociar las diferencias en donde la negociación implica que las dos partes involucradas o las diversas partes involucradas se quedan con la sensación al final de resolver el conflicto de las dos, todos hemos ganado. Porque si yo me quedo con la sensación de ella ganó, me siento que yo perdí y a la otra quiero ganar. Y entonces empiezo a competir. Pues la verdadera negociación lleva a que nos quedemos a gusto sintiendo que hemos ganado. Hasta ahí me voy a quedar. Gracias. Doctor Marco, ¿nos puede Y muchas compartir? gracias. Pues comparto mucho de lo que dicen el doctor Jorge Hugo, la doctora Rosa María
y la doctora Marcela. En mi caso, yo contribuiría agregando algunas cosas. Fíjense que una parte de la neurosis juvenil, sobre todo, pero empieza como a los 10 años de edad y culmina con el bachillerato, porque los niños y jóvenes desde los 10 años hasta los 18 más o menos tienen que aprender un montón de cosas que no les interesan, que solamente estudian para pasar el examen, la evaluación. eh, no quieren saber balanceo químico, logaritmos, subjuntivos, cosas por el estilo que no les interesan porque la pedagogía está mal orientada. Entonces, eso hace que vayan a clases a aburrirse. Y muchas veces ya sin entender, porque como acreditaron nada más con la evaluación y la trampita o que hicieron, o aunque hayan estudiado para pasar el examen, eso ya se les olvidó 3 días después o una semana después. Y para aprender lo que sí, ya no tienen las bases. Entonces, están yendo a la escuela a escuchar clases en idiomas que desconocen. Imagínense, les digo a los padres de familia, irse a echar 5 o 6 horas a escuchar clases en chino, japonés, en alemán que no saben, que no entienden. Es tediosísimo eso. Entonces, un reto que tenemos es hacer interesante la escuela. Y eso yo lo hago con una tecnología que le llamo apuntalamiento, que les pregunto qué están viendo en la escuela, digamos, el día de ayer o el día de hoy. Y me dicen, estamos viendo tal tema, traes tu libro, tus cuadernos, y empiezo a ayudarles a ver por qué eso que están viendo en la escuela puede ser relevante para ellos, puede tener algún significado, puede tener alguna utilidad, una práctica. Digo que los 10 años porque todavía la suma, la resta, la multiplicación y hasta la división, pues son cosas que sí se usan. Pero ya algunas otras cosas como un número al cubo o a la cuarta o a la quinta, pues solamente con algunas actividades ya ingenieriles, quienes tienen esa vocación, pues obviamente sí lo van a hacer. Entonces necesitamos una escuela más interesante. Hay una película clásica que se llama El rebelde sin causa, que fue una película de 1957. Y hay una escena donde están en un observatorio astronómico y el maestro, el exconferencista está explicando y el alumno nuevo, que es James Dean, empieza a hacer un sonido así, pues como de un toro aullando ahí, y entonces el maestro, pues obviamente se saca de onda. Total que termina la conferencia y salen al patio y empiezan a hacerle bullying unos muchachos adolescentes, ¿no? Como de prepa. Y entonces empiezan a pelear, le ponchan la llanta de su coche, que era clase media alta, pues, para tener un coche, le ponchan ahí la llanta de su coche y se retan para tirarse en el risco con coches viejos, no sé si recuerdan esa escena, y a ver quién es el más gallina, que se sale primero del coche antes de que caiga el risco. Pero hay un momento en que le van a ver el abismo donde van a tirar los coches y le dice uno al otro, le dice James Dean al otro: Oye, ¿y por qué hacemos esto?". Y entonces la respuesta es, pues, es que hay que hacer algo interesante, ¿no? Es decir, la escuela no es interesante. Y ese es uno de los problemas. Y la otra cosa que quisiera contribuir es que mucho para ayudar a los jóvenes que tienen problemas hay que detectar a los niños desde pequeños y a los jóvenes que se aíslan, que son apáticos, que son pues como rebeldes. Y con ellos es indispensable, digo yo, hablar en corto, escucharlos y cómo vives y tu papá y tu mamá y qué has hecho de niño, cuál ha sido tu historia. Esa charla en corto es fundamental para poder entrar en conexión y por lo tanto poder incluso ayudarlos, que haya una especie de confianza, de empatía. Y eso es clave. Y si podría ser no solamente una persona o una vez muy de vez en cuando, sino con cierta regularidad. Imagínense que hay un muchacho en el grupo que tiene pues que se le ve así raro en cuanto a que es aislado o que es agresivo o que es rebelde. Y el maestro en el receso o un momento va y lo trata de hablar con él de uno a uno. Es más probable que ese muchacho reaccione menos agresivamente, más cordialmente, y si logra entablarse el diálogo y la conversación y logra decir, pues es que en mi casa o yo de niño hice, me perdí o tuve esta experiencia, si hay eso, disminuimos en una enorme proporción la posibilidad de que ese muchacho él siga creciendo en su agresividad. Y si eso lo hacemos no una vez, sino más o menos pensemos unas 2 veces por semana,
pues ya le ayudamos muchísimo. Ya ese muchacho va a ser difícil que cometa alguna violencia fuerte. ¿Sí, maestra Zoraida? Gracias. Muchas gracias por todas sus participaciones. Creo que nos dan claves muy importantes, ¿no? De escucha, ¿no? De transitar no solo de lo psicológico, sino a claves muy importantes que podemos activar de día a día, ¿no? En términos de trabajarnos a nosotros mismos, de ser modelos, ¿no? De escucha, de empatía, de generar interés por la vida, por los conocimientos, ¿no? Creo que todo eso abona muchísimo a ir como regresando esta posibilidad de reencuentro, ¿no? Y de un tejido social que sostenga nuestras juventudes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ay, perdón, se me fue la voz, Pues ahora para cerrar y en un minutito cada uno, ¿qué estrategias creen ustedes que deben de suceder en la UNAM para mejorar y volvernos un lugar seguro? Empezamos, maestro Hugo, por favor. Un minutito. Perdón, Después la no, maestra. Andrea. Sí. Wow, yo creo que ¿qué estrategia tenemos que tener? Comunicación, mejorar nuestra comunicación. Claro. Es hacer llegar a todos y que todos estemos informados de las herramientas que tenemos aquí en casa y que muchas veces herramientas, ventanas, áreas a donde podemos acudir, donde nos podemos apoyar y que los hagamos de una forma que todo mundo la pueda entender o saber a dónde podemos dirigir. Creo que la documentación es información, información certera, como nos dicen, información afectiva. Eso es el gran error que hemos tenido y creo que es una gran área de oportunidad aquí en la universidad para todos. Es acercarnos a las áreas adecuadas y que nos hagan la información muy digerible para todos en general. Gracias, maestra Marcela, después el doctor Eduardo y cerramos con la maestra Rosa María, la doctora Rosa María. Gracias. Yo sigo insistiendo mucho que se necesitan crear grupos, ¿no? Si no hay un grupo es muy difícil porque se siente como uno rebasado, que no puede, ¿no? Y entonces esa comunicación no se da porque estamos de manera individual, ¿no? No confío en nadie. Entonces yo sí creo que hay que crear grupos en donde se pueda vivir esta comunicación que nos decía el doctor Ibarra, ¿no? Eso es algo que considero que es uno de los elementos más importantes, pero también algo que quiero comentar es que eso lleva tiempo. ¿No? No surge de la noche a la mañana. Tiene que haber un propósito, tiene que haber disposición de las personas. Y yo aquí también agregaría algo que siento que es fundamental. Creamos muchos espacios para los alumnos, donde ellos puedan hablar, donde ellos puedan decir, pero creamos grupos para nosotros, creamos esos espacios en donde podamos nosotros compartir esas inquietudes, porque a veces nada más es contarnos y ya le contamos al otro lo que nos pasa y eso nos ayuda. Entonces creo que eso sería algo muy importante también que yo sugeriría. Gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias. Pues sí, desde luego, seguridad de tipo estratégico, de que vigilancia y alumbrados y esas cosas, credenciales para entrar y salir, cosas por el estilo. Pero sobre todo yo creo que habría que involucrar a los estudiantes y a los docentes en hacer comités de seguridad por facultad, por escuela, y que haya foros donde se reflexione y vayan surgiendo alternativas sobre eso, además de lo que ya dijimos de espacios de recreación, de deporte, de comunicación, de acercamiento, de hacer interesantes, sobre todo a nivel bachillerato. En la universidad los jóvenes tienen un poquito más de vocación para la carrera que estudiaron, ¿no? Para la carrera que están estudiando. Entonces pienso que muchos foros y comités de seguridad, comités de seguridad. Eso, Muchas gracias, doctor. sí. Sí, gracias. Doctora. Ay, pues creo que es un reto muy grande en un minuto sintetizar tantas ideas, pero pienso que la base o la clave es reconocer como valores
colectivos de encuentro y de transformación que ayuden a construir relaciones pues más justas, ¿no? De respeto mutuo, de compromiso común, de responsabilidad, que favorezcan el encuentro, el diálogo, la ternura como un ejemplo emocional que ayude a relacionarnos desde un mejor lugar. Y que la justicia restaurativa pues sea como recursos centrales para aprender a sanar lo personal y entonces construir relaciones pues más sensibles con las otras personas, ¿no? Y que a partir de eso se puedan crear políticas que garanticen de alguna forma la resolución de conflictos, el desarrollo personal, el cuidado de cada integrante de la comunidad universitaria y de cada institución. Gracias. Maestra Zoraida, una frase, piénsela mientras yo le digo. Yo creo que podríamos cerrar con que hay que trabajar lo personal, lo relacional y lo social. Maestra Zoraida, ¿usted cómo cerraría? También sería muy Ay, bueno la escuela para padres, a nivel universitario. Sí. gracias. Pues me encantó y yo lo suscribo, ¿no? Como una frase que yo sí me llevaría. O sea, tenemos que regresar a la construcción de comunidades, ¿no? De comunidades que realmente nos permitan sostenernos, ¿no? Porque creo que, como decía la maestra Rosy, estamos en un punto de mucha violencia y necesitamos sostén y comunidades amorosas del afecto, como diría el maestro Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Jorge Hugo, por brindarnos sus ideas. Doctora Rosa Mariana Chiqui, gracias. Maestra Marcela Ortiz, muchas gracias. Doctor Marco Eduardo Murueta, colega Zoraida, muchísimas gracias. Muchas gracias a la coordinación de la maestra Dolores Maya y la doctora Wendy, a todo el equipo, al doctor Germán y bueno, a todos ustedes que son tutores en cada una de las escuelas, porque sin ustedes, pues esto no tendría sentido. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas Mucho gusto, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas Bye. gracias a Gracias. todos. Ustedes. Hasta luego. Bueno, y como comercial sí tenemos escuela para padres. Entonces, lo hacemos de manera virtual en Facebook. Entonces, si nos gustan seguir ahí en Escuela para Padres en Facebook, porque es parte del sistema de tutorías que estamos llevando. Y si Sí, lo único algún, es que sería como obligatorio, o sea, que no fuera opcional para los eso sí. que quieren ir, sino que tendrían Eso que ir sí, todos. sí, casi a Gracias. fuerzas, pero bueno, estamos iniciando. Igual si Claro. algún tutora decide que podemos llevar los temas de escuela para padres con sus padres de manera presencial, también con mucho gusto. Y por ahí estamos planeando un grupo de acompañamiento para tutores. Entonces, estamos trabajando todavía mucho para ustedes, para que estén a gusto, para que no se sientan abandonados para que continuemos con esta gran labor que están realizando. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes, el 9º módulo, ya casi por terminar. Muchísimas gracias a todos y a Gracias. todas. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que Hasta estén muy bien, luego. muchas gracias. Gracias. Gracias.